Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar ahora con Rubén Olmos. Él es director de Global Nexus en Washington, D.C. También ha sido consultor del Banco Mundial. Rubén, ¿me escuchas? Oscar Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Una disculpa, se nos cortó anteriormente. Ya estamos aquí. Sí, gracias, Rubén. Oye, bueno, pues Trump, el día de ayer en su mensaje a la nación, presume de su gestión en economía e inmigración. El presidente defiende su administración ante el Congreso ayer martes, en el que choca en varios aspectos con los demócratas, pero también rompe el récord de más larga duración de un discurso del Estado de la Nación. Trump se atribuyó la caída de algunos precios y dice: gracias a mí dieron y mataron al narcotraficante mexicano El Mencho. También el presidente, bueno, pues defendió sus políticas de migración contra los inmigrantes, pues. También habló de economía, dijo que estaba todo muy bien. En este discurso que se convirtió, repito, en uno que causó pues respuestas interesantes, ¿no? Por parte de los demócratas. La respuesta de los demócratas, por un lado, vino de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, que fue en inglés, y el senador por California, Alex Padilla, que fue en español. También hubo un representante demócrata de nombre Al Green, él es de Texas, que fue expulsado del recinto por segundo año consecutivo tras protestar contra Trump por un video racista sobre los Obama. Y bueno, más de 2 docenas de congresistas demócratas boicotaron el discurso, mientras que grupos progresistas llevaron a cabo actos de protesta afuera del Congreso de la Unión. También resaltar, Rubén, entre los invitados especiales por Trump, destaca el equipo varonil de hockey y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, ustedes recuerdan, mientras que los congresistas demócratas invitaron a personas afectadas por redadas de ICE o sobrevivientes de los abusos de Jeffrey Epstein. En fin, fue todo pues un licuado, ¿no?, de lo que quiso presentar el presidente Trump, con apoyo de los republicanos, pero con rechazo de los demócratas. Adelante, Rubén. Pues mira, Oscar Mario, para que el auditorio tenga un contexto, cada año, como solía hacerse en México hace muchos años, el presidente va y presenta su informe de labores y da un discurso a la nación desde el Capitolio en una sesión de Congreso General. Y evidentemente, como tú bien lo explicas, Donald Trump ha aprovechado, este es su primero, porque acuérdense que llevamos solamente un año de gobierno, parece que llevamos 3, pero llevamos apenas un año de Trump. El que hizo en enero pasado no fue un tal State of the Union, porque acababa de tomar la presidencia por segunda ocasión, y suele utilizar estos eventos, ya lo hemos visto en su primera gestión, pues como un evento de campaña. Pero la verdad, Oscar Mario, él es un experto comunicando las cosas. Fue, como tú bien dices, un discurso sumamente largo, el más largo en la historia reciente, pero llega él al State of the Union con varios reveses, Oscar Mario. El viernes la Suprema Corte de Justicia le tiró su herramienta de imponer aranceles, decretándolo como algo ilegal, ¿no? Justificar los aranceles por un tema de seguridad nacional. 2, presentaron los números de la economía del cierre del 2025 y no hubo el crecimiento que él había prometido. Está lo del caso Epstein. Y sobre todo, Oscar Mario, pues está el desprecio que ha tenido los mismos republicanos hispanos en torno a su política de expulsión de migrantes cruel, ¿no?, que ya ha costado la vida de 2 demócratas de renombre que se oponían a la expulsión de migrantes en Minnesota y, como sabemos, pues murieron. Entonces, pues él llega tratando de justificar lo que ha sido un año, claro, con algunos logros, hay que decirlo, con algunos cambios de estilo en la política exterior, sobre todo lo hemos visto en el hemisferio occidental. Ayer habló del caso de Venezuela, como tú bien dices, del caso de México, de las oportunidades de negocio en Venezuela, etcétera, etcétera. Pero pues también llega con un índice de desaprobación de más del 60%, Oscar Mario. Entonces, yo diría, aprovechó el espacio
para relanzar, digamos que la presidencia. El día de mañana y el viernes estará nuevamente de gira a nivel nacional, porque sabe que todo esto que haga va a repercutir, Oscar Mario, en la elección intermedia de noviembre, en donde hoy los números dicen que los republicanos van a perder la mayoría en la Cámara de Representantes, lo cual sería otro gran revés para él el año entrante. Bien, eso que tú señalas es muy interesante porque yo creo que está preparando, y ayer fue una oportunidad quizá la más valiosa para el presidente Trump, de tratar de influir positivamente ante la opinión pública con miras pues a esta justa electoral que viene pues casi a finales de año. Desde tu punto de vista, ¿crees que sí tenga, con esa baja popularidad que tú señalas, la posibilidad de perder la mayoría en el Congreso? Mira, como tú seguramente sabes, el negocio de la política, de las encuestas, de las campañas, es un negocio muy importante en Washington, y todos los análisis que yo he revisado y que se han hecho públicos empiezan ya a marcar la diferencia en algunos distritos que él ganó hace un año en la elección, y empiezan ya a demostrar cómo los republicanos están empezando a irse y dejar de apoyarlo, y se está fracturando inclusive la coalición que él logró armar en su última elección, y los demócratas están avanzando. Ahorita tú decías algo muy importante, y esa es otra tradición que a mí en lo personal me gusta mucho, que el partido opositor contesta el mensaje, y fue lo que sucedió ayer con la gobernadora del estado de Virginia, que hay que decirlo, es nueva, ella lleva menos de 2 meses en el gobierno. Virginia era un estado republicano, Oscar Mario, que arrebataron los demócratas en la última elección del año pasado, que donde ganaron Virginia, ganaron New Jersey y ganaron también Nueva York, la ciudad, ¿no? Con el candidato comunista que ayer habló de él también. Pero lo que te quiero decir es que hay un avance claro de los demócratas. Yo anticipo sin duda un triunfo de los demócratas en la Cámara de Representantes por pocos curules, 3, 4, 5 curules. El Senado lo veo difícil que los republicanos lo vayan a perder, porque ahí es donde hay mucha solidez. Pero sí, sin duda veo un avance importante de los demócratas en los últimos meses. Sobre todo, Oscar Mario, ya la gente empieza a sentir la situación económica. Insisto, la expulsión de migrantes, tal y como lo ha hecho él, pues también empieza a molestar a los republicanos hispanos que votaron por él, ¿no? Entonces sí estoy viendo un quiebre importante para él en la elección de noviembre. Sí, de hecho, por ejemplo, pues el Washington Post sí, pero por ejemplo el New York Times, pues no destaca en su primera plana nada importante de este mensaje de Trump, ¿eh? A ver, Oscar Mario, tú seguramente lo seguiste, yo lo seguí, pero pues ya como que yo al final me estaba durmiendo porque se dedicó a burlarse de los demócratas. Sí. Se dedicó a ser muy vulgar, o sea, es muy usual de él, no me sorprende, pero se pierde. Si tú te diste cuenta cuando él entró al recinto, la manera como saludó o mal saludó a los miembros de la Suprema Corte, que es un poder muy importante en este país, y se dirigió a ellos de manera frontal, pues, criticándolos en el discurso, tú los viste, ¿no? Sí, muy molesto por el revés que le dieron en su política arancelaria. Sí. Oye, dame por favor, Rubén, 3 minutos y regreso contigo para Oscar Mario, no interrumpirte. Estoy con Rubén Olmos. Regreso a platicar con Rubén Olmos, director de Global Nexus en Washington, D.C., y bueno, también fue consultor del Banco Mundial. Pues en relación a este mensaje de Donald Trump el día de ayer en el Congreso, que como bien decías, Rubén, yo quiero secundar o agregar a lo que mencionabas, que sí, efectivamente, bueno, en primer lugar, un discurso de casi 2 horas, ¿no? 1 hora 48 minutos, que ha sido más largo de cualquier presidente en esto que se llama State of the Union, ¿no? Pero el Estado de la Nación. Pero tienes toda la razón. A ver, es que, a ver, te pregunto y me gustaría mucho tu respuesta, tu análisis. Yo creo que el presidente Trump
quizá voy a exagerar y no es exactamente como te lo voy a decir, pero ya está hecho bolas, como decimos aquí en México, ¿no? Ya está hecho bolas, porque tiene demasiados francos abiertos en temas muy importantes que afectan a gran parte de la población en los Estados Unidos. Por ejemplo, en economía, él dice, estamos muy bien y los números pues no le dan tanto la razón de acuerdo a cómo cierra 2025. En el tema de migración, bueno, pues imagínate todo lo que hay que decir y hacer, quiénes están a favor, quiénes están en contra. El tema de los aranceles, cuando, como bien decías, la Suprema Corte de Justicia le da reversa a lo que él había pues autorizado en cuanto a la imposición de tarifas por seguridad nacional, según él, que le dice el máximo órgano de justicia en su país, oye, no es cierto, y entonces él cambia y dice, bueno, entonces vámonos al 10% parejo para todos, ¿no? Salvo algunas excepciones. Después dice, no, mejor 15%. En fin, también habla de política exterior, ¿no? Sí, el tema de Venezuela, ¿no? Donde pues ya no sabemos qué tipo de estrategia está siguiendo ahí, aunque sabemos que definitivamente pues él ha tomado las riendas administrativas, operativas y financieras de esta nación sudamericana. El tema de Cuba, en donde pues lo que quiere es terminar de asfixiar a la población para lograr un cambio de régimen que sería al inicio, dicen los expertos, pues un modelo similar al que aplica en Venezuela, aunque no es lo mismo. Y después, bueno, pues el tema del narcotráfico en México, en donde él se cuelga todas las medallas, después de este fin de semana que se anuncia la muerte del Mencho. Yo te pregunto, lo que te quería cuestionar es si estás de acuerdo que se ha diversificado demasiado en temas muy importantes que yo no sé si él o sus principales asesores entienden o tienen muy claro hacia dónde van en los próximos 3 años y para las intermedias de este año. Mira, Oscar Mario, lo que dices es muy cierto. Tiene demasiados frentes abiertos, está preocupado porque a él le interesan mucho los números, la percepción de la gente. Los números que le están llevando a él todos los días indican que la coalición que logró armar para ganar la elección se está fracturando. Vimos un discurso desordenado. Yo creo que le dedicó demasiado tiempo a presentar. Digo, es muy loable las medallas que otorgó, por ejemplo, para el piloto del primer helicóptero que aterrizó en Caracas para detener a Maduro y por poco y se cae el helicóptero, entonces le dieron una medalla de honor. En fin, yo creo que todo eso es muy loable. En fin, es importante, ¿sabes? Porque es también mostrar, digamos, que la parte amable del gobierno. Pero está tan preocupado, Oscar Mario, que hay un tema político que tú seguramente viste. Ya está posicionando a 2 personajes del gabinete. Uno es Marco Rubio, elogió a Marco Rubio ahí públicamente, volvió a decir lo que dijo el año pasado. Y es cierto, Marco Rubio fue senador muchos años y fue el único funcionario que fue ratificado por todo el Senado, ¿no? Sin ningún voto en contra. Eso es muy importante. Y el otro es pues, su vicepresidente, J.D. Vance, que son los 2 que él va a promover para tomar el bastión de MAGA, ¿no? Y entre ellos, al parecer, digo, hay una competencia política clara, pero entre ellos hay acuerdos, hay amistad, pero él ya está inclusive ya pensando en esa sucesión. Entonces sí hay un desorden. A ver, no habló del tema de China, que es muy importante, ¿verdad? La guerra comercial que se pudo contener el año pasado, no dio más, no habló mucho más de Irán, que como saben, pues están ya los 2 portaaviones ahí, aviones militares listos para atacar Irán mañana si es necesario. No habló, obviamente no podía dar a conocer la estrategia, pero hablar un poco de cómo ve el Medio Oriente, en fin, muy desordenado, Oscar Mario. O sea, coincido con tu análisis. Y sobre todo, lo que a mí me preocupa mucho es que entre este desorden vaya a tomar una medida
en contra de que continúe el USMCA, el TEMEC. Ahora, las indicaciones o los comentarios que hemos escuchado de los funcionarios mexicanos es de que lo que ellos han escuchado es, esto sigue, va a haber acuerdos, va a haber acuerdos entre Canadá y México y Canadá y Estados Unidos y viceversa, pero este desorden gubernamental, Oscar Mario, pues es muy preocupante. Y por último te diría que no me sorprendería que empezara a haber deserciones en el gabinete pronto. O sea, es decir, va a haber deserciones importantes en el gabinete y va a tener que reacomodar los cuadros, ¿no? Oye, y no sé si estés de acuerdo, pero yo vi a un Donald Trump, porque la verdad es una persona, pues, sí tiene una inteligencia privilegiada, tiene sensibilidad política como muy pocos, pero ayer lo noté, a diferencia de, pues, que son 4 discursos, ¿no? Durante su primera administración y la primera después de su reelección. Yo vi a un Donald Trump mucho más agresivo que seguro. Siempre lo había visto muy seguro y esta vez lo vi más agresivo, que puede mostrar cierta inseguridad o cierta preocupación sobre, como tú bien dices, tantos frentes que tiene abiertos y que pues no se sabe cuál va a ser la solución para cada uno, ¿no? Y se le nota muy desesperado, ¿no? Sí, desesperado también, sí. Ujú. Y es parte te digo, la manera como se dirigió a los demócratas, que a ver, no. Digo, tú escuchas discursos de Biden, de Obama, de Clinton, ¿verdad? Porque digo, hay que analizar el pasado y hay que ver estos State of the Sí. Unions porque hay muchos mensajes políticos y demás, pero por más de que hubiera desacuerdos en la época de Clinton, ¿te acuerdas cuando lo del impeachment y todo esto, aparte de muchas otras cosas, pues siempre hay cierto respeto y diálogo con la oposición? Él es, ahora sí que lo que él diga y lo que no va a suceder. Ahora bien, yo creo que va a ser muy importante cómo transcurren las próximas semanas. Va a regresar a territorio, va a hacer una especie de campaña, va a empezar a pronunciarse a favor de ciertas candidaturas en aquellos distritos que están en riesgo de perderse, en muchos en Texas, en varias partes de Estados Unidos. Y eso va a cambiar mucho el tablero para ver si puede cambiar un poco los números a favor de los republicanos. También importante, tú lo decías al principio de la entrevista, la esposa de Kirk ahí estuvo y por eso la invitó y por eso la elogió, porque ese movimiento, Oscar Mario, es muy importante para los republicanos, es los conservadores jóvenes que siguen siendo parte de la coalición. Entonces, por eso la elogió tanto, porque ese grupo apoya mucho, por ejemplo, a J.D. Vance y no a Marco Rubio, ¿no? Entonces, bueno, va a ser muy interesante ver todo lo que va a pasar, ¿no? Hay tantas cosas que analizar, Oscar Mario. Pues sí, y como me llama la atención que dices, oye, es que es su primer año y parece que ya llevamos 25 con este cuate, ¿no? Cuando hacías tú 3 años, pero son tantas cosas y es que eh, no hay una definición clara. Esto lo están comentando también del auditorio, 2 o 3 en el mismo sentido, que no hay una definición clara en cómo va a concluir o cuál es la meta que él persigue en materia económica. Bueno, en materia económica, bueno, según es seguir impulsando la economía, lo que sea, obviamente no, pero en materia económica, en materia de migración, ¿hasta dónde va a llegar? En materia arancelaria, ¿hasta dónde va a poder llegar? Y bueno, ¿ataca o no ataca a Irán? ¿Continúan las pláticas o no? ¿Cuándo finalmente obliga al régimen comunista de Cuba que pues que deje las riendas Venezuela, ¿no? En donde pues él esperaba que las principales compañías norteamericanas empezaran a aventar su dinero como manguera, ¿no? Al sector energético y petrolero de esta nación sudamericana, cosa que pues no hicieron y que lo están viendo con muchísima cautela porque pues desconfían en lo que pueda venir en materia jurídica allá en este país sudamericano. Y bueno, pues yo creo que ahorita el tema de Irán, perdón que insista,
sí es muy importante porque pues no sabemos si va o no en serio, como sucedió con Venezuela. Acuérdate que en Venezuela, unos días antes de secuestrar a Maduro, él dijo, los días de este señor están contados y tal fue. A Cuba dijo, ¿sabes qué? El régimen comunista también tiene muy poca vida. Bueno, pues ahí está. Y de Irán, pues un día dice, los voy a derrocar, los voy a sacar del poder a estos ayatolás corruptos y sanguinarios. Y otro día no, pues voy a llegar a un acuerdo con ellos. Yo creo que ahorita Irán también es un tema que tiene que definir en los próximos días, ¿no? Es clarísimo. Entiendo que por ahí del jueves de la semana pasada dijo que les daría 15 días. Digamos que no ha Ah, sí. corrido todavía una semana, pero por el número de tropas que están movilizadas, revisaba yo un análisis ayer justamente que se hizo público de que hay 2 portaaviones, uno que ya estaba por esos rumbos y el que estaba en el Caribe, en América Latina, ya va en camino, más todas las bases aéreas que tienen alrededor de Irán, ¿no? Entonces, por el número de tropas de más de 40,000, por toda la capacidad militar que está en la zona, pues eso te quiere decir que está listo para bombardear o está utilizando nuevamente eso para presionar a los iraníes, ¿no? Ahora, otro tema que, digo, no lo hemos hablado hoy, Oscar Mario, pero se mete en todas las decisiones, o sea, empresariales, ¿no? O sea, obliga a las compañías, por ejemplo, no sé si leíste que se quejaba el otro día en contra de Netflix porque tienen dentro de su barra administrativa, o como le llaman, ya sabes, ¿no? El Board of Advisors, ¿no? La barra de asesores del CEO, tienen a una exfuncionaria de Obama. Entonces, él les exigía que si querían tener trato con el gobierno, esta empresa, tenían que correr a esta persona. Es decir, se meten en las decisiones de las empresas. Y otro tema importante, el grave conflicto de interés que hay de tener a Jared Kushner nuevamente negociando la paz en Medio Oriente y la cantidad de negocios que él y sus hijos y sus cuñados y todos están haciendo en cuestión de energía, ¿no? O sea, no hay una línea ahí de división entre lo privado y lo público, ¿no? Es otro tema que también tarde que temprano le va a explotar, ¿no? Y bueno, te Entonces, iba a decir que sí, agregar lo sí, de los Epstein Files, pero bueno, eso sí, yo creo que bueno, ese es otro tema. ahí, Sí. ahí la va a librar si no, no hubiera. Bueno, yo creo que A estuvo ver, muy Oscar Mario, presionado hoy, para. hoy, hoy nos enteramos que tú te acuerdas de él, Larry Summers, que fue secretario del Tesoro con Clinton, luego se convirtió en presidente de Harvard. Hoy renunció ya a su cargo en Harvard, ya no era rector, pero tenía un cargo importante académico, renunció por estar infiltrado. Ayer arrestaron y lo dejaron salir con fianza al que fue embajador del Reino Unido aquí en Washington. Es decir, Así está es. salpicando a muchos políticos de todos colores y sabores, ¿no? Sí, ahora, la ventaja que tiene, leía en una editorial, no sé si esta semana o la pasada, que la ventaja que tiene Trump, y está muy confiado, que no hay un candidato demócrata que él considere como amenaza para, pues no sé, lo que tú bien decías, ¿no? Que lo suceda Marco Rubio o J.D. Vance. Él, aunque ayer, bueno, pues maltrató a los demócratas y estos cuates pues no se dejaron y ya le están demostrando que si quieren ser irrespetuosos con el presidente lo van a hacer porque los ha maltratado muchísimo. Entonces, no sé, agrégale todo esto que has mencionado. Son demasiadas, demasiadas cuestiones demasiados temas que tiene que resolver y ninguno, salvo que tú pienses que alguno tiene ya una claridad en tiempo y forma muy específica. Le faltan 3 años, quizá él está muy confiado de que todavía es mucho tiempo, pero pues no se sabe bien a bien cómo va a definir ninguno de los francos que tiene abiertos, ¿no? No. No, y un tema que podríamos analizar más adelante en otro espacio aquí en tu programa es justamente los perfiles de los que pudieran llegar a ser precandidatos y candidatos a la presidencia del lado de los demócratas. Desafortunadamente hoy no hay números que indiquen, a ver, la que está encabezando las encuestas, no me lo vas a creer, es Kamala Harris, seguida de Imagínate.
del actual gobernador de California, Gary Newsom, que es bastante popular en California. Pero ya, o sea, párale de contar. O sea, es decir, también los demócratas tienen que hacer un ejercicio de introspección de ver hacia dónde se tienen que mover, ¿no? O sea, tampoco se pueden mover mucho hacia la izquierda porque ya es claro que no les va a funcionar, porque la coalición maguista, aunque se está medio resquebrajando, está muy sólida. Y la verdad es que hay muchos demócratas conservadores que están más al centro, que no quieren ver nuevamente a un candidato tanto de izquierda. Entonces, va a ser muy interesante, pero ya, a ver, como te decía, el negocio de las encuestas de la política en Washington, digo, da para muchísima conversación. Así es. También alguien mencionaba esta semana, bueno, ya van varios que lo hacen, que el tema de Irán sería uno, digo, si logra, ¿no?, derrocar a los asesinos estos, ayatolás, le daría muchísima fuerza de nueva cuenta para poder seguir con todos los planes que tiene, que a veces solo él entiende, pero Irán no es lo mismo que Venezuela, Irán no es lo mismo que Cuba, y tiene muchísimas aristas que lo hace muy delicado y también muy riesgoso tomar una decisión así, visceral, ¿no?, como le gusta a él. Empezando por los aliados árabes, que pues también habría que tomarlos en cuenta, ¿no? Sí, y a ver, hay implicaciones serias para otras partes del mundo, para el precio del petróleo. Digo, a ver, no hemos hablado, pero no habló del tema de Ucrania y Rusia, las implicaciones que conlleva nuevamente otro frente armado. Es decir, el tema de Irán, que insisto y coincido plenamente contigo, es un tema muy complicado y que, como se ven las cosas hoy por hoy, yo creo que un ataque militar es eminente en las próximas semanas, y eso evidentemente va a ser un frente otro más abierto, y vamos a ver cuál es digamos que la ruta final de esto, ¿no? ¿Cuál sería la ruta final? El derrocar al régimen, el hacerse de toda la parte petrolera de Irán. En fin, hay muchas cosas que están detrás de este potencial ataque, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo único que podemos decir con toda certeza es que va a continuar la incertidumbre y hay que tener paciencia para lo que se le pueda ocurrir a este señor. Depende cómo esté su jugo de naranja en la mañana, ¿no? Sí, y a ver, igual, tema para otro espacio, pero creo yo que todavía hay mucho que ver en lo que se refiere al caso de México. La relación bilateral es sumamente amplia, compleja. Al día de hoy, creo yo, la presidenta lo ha manejado relativamente bien. Sin embargo, todo puede cambiar. Se ha manejado una eventual reunión. Va a tener él un encuentro en los próximos días, no sé si es este próximo fin de semana o el que sigue, en Florida, en su casa de Florida, con algunos jefes de Estado de la región de América Latina. No necesariamente está invitada la presidenta Sheinbaum, pero se estaba tras bambalinas tratando de ver si pudiera ella participar y tener ahí un encuentro, porque a ver, ellos no han tenido una reunión bilateral, tuvieron este encuentro con el primer ministro canadiense en el contexto del Mundial, pero no se han reunido. Es decir, todavía falta mucho, ¿no? Todavía falta mucho, no hemos visto, y creo que lo han manejado bien, pero como tú bien dices, o sea, no sabemos qué puede hacer, ¿no? Cómo se levanta y qué piensa de México y qué piensa del tema de seguridad. Y ayer, como bien tú decías, habló del tema, sigue insistiendo que México tiene que hacer aún más y que ellos están listos para mandar tropas y drones y todo para ayudar al gobierno de México. En fin, muchos temas, ¿no? Bueno, además, esto que mencionas tú, no sé si le llamarías tú igual, una invasión militar a Irán o alguna estrategia para derrocar a los ayatolás y hacerse, como tú dices, primero del petróleo, etcétera, lleva riesgos importantísimos, y no es lo mismo que el secuestro de Maduro en Venezuela, ¿no? Yo creo que aquí se perderían, pues sí, muchas vidas de soldados norteamericanos, ¿eh? Y la repercusión tiene en torno a grupos terroristas que apoyan al régimen de Irán. Es un tema que Exacto. no podemos soslayar tampoco. Sabemos que Irán ha sido un enemigo histórico de Israel. También, ¿cuál va a ser la reacción de Israel?
ya de por sí tienen un frente abierto con Palestina que se supone ya está más tranquilo, pero la realidad es que no. Entonces, sí hay implicaciones serias, ¿no? Y creo que lo han manifestado en varios frentes los europeos, se ha manifestado también Asia al respecto, es decir, sí tiene un trasfondo muy, muy complicado y yo no veo, o sea, no es una estrategia tan fácil como llegar, sacar a Maduro de su búnker y te lo llevas a Nueva York, que haces toda la faramaya que hicieron. No, aquí es un tema de permanencia, pues, de semanas, ¿no? Así es, yo creo que pues no la tiene fácil y yo no sé si él estará consciente de todo esto que estamos hablando y de que la prensa norteamericana, y tú puedes ver la opinión de los expertos en los principales diarios y espacios digitales en la Unión Americana, ninguno pues alaba o habla de todo positivo de lo que ayer mencionó el presidente de los Estados Unidos en este mensaje a la nación, ¿no? O sea, tú checa la prensa norteamericana y le cuestionan absolutamente todos los temas que abordó, absolutamente todos los temas que abordó. No lo alaban ni lo halagan, sino lo cuestionan. Sí, y sobre todo medios conservadores, ¿no? Wall Street Journal, Sí. Que cuestionen su principal editorial, muchas de las cifras que mencionaron ayer, cuestionan la manera como se dirigió al poder judicial. Ellos, el Wall Street Journal, que es un medio muy conservador, siempre ha estado en contra del tema de los aranceles, en fin. La respuesta hoy de los editorialistas, claro, hay algunos muy alineados a él, Fox News, Breitbart Sí, claro, News, bueno, sí, sí. no, esos, digo, de eso comen, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera, no, coincido. O sea, coincido que el análisis posterior al mensaje fue duro, ¿no? Bueno, Rubén Olmos, yo aprecio mucho tu tiempo para con este espacio con enorme gratitud y pues espero que se acepta seguir muy en contacto, ¿no? Para todo lo que viene, ¿no? Oscar Mario, para mí siempre es un placer. La verdad es que disfruto mucho platicar contigo y con tu auditorio y siempre estoy a tus órdenes para comentar y bueno, siempre habrá materia. Siempre, ¿no? Y lo que viene y lo que falta. Muchas gracias, Rubén. Te mando un abrazo, Oscar Mario. Buenas noches, gracias. Igualmente para ti.